anda preparando y ya largamos. Muy buenas tardes, amigos de estas charlas que organiza el Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, que se vienen desarrollando desde hace un par de años. Nuestro apoyo técnico es Agustín Sartorio, que luego subirá la grabación de este programa a nuestro canal de YouTube y a los amigos les distribuiremos el video que se obtenga. Hoy vamos a tener a un distinguido disertante, que es el doctor Adrián Gindín, es médico, especialista en pediatría y cuidados paliativos, es profesor regular adjunto de bioética de la UBA y actor. Adrián, la vez pasada ha estado y ha planteado una serie de inquietantes preguntas, así que hoy casi enfrentamos con temor lo que nos va a decir en el buen sentido. Siempre hace planteos muy interesantes. Adrián, esta sala del Observatorio y la UNSA te pertenece, bienvenido. Bueno, primero muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá y escuchar, cuando puedo escuchar las charlas que se dan y participar como exponente, como expositor, perdón, como es en esta ocasión. Siempre aprendo mucho cuando me presento a escuchar a los otros oradores y a los otros expositores y estoy muy agradecido de que me brinden este espacio para contar algunas cosas que tengo ganas de contar. Más allá de las vicisitudes que veníamos hablando en la previa, que son la del día a día. A mí me viene preocupando, me viene convocando hace un tiempo. ¿Cómo va a evolucionar o cuáles van a ser las probables desafíos que el campo de la bioética nos va a presentar en el siglo XXI? Yo les voy a invitar a que hagamos un pequeño recorrido juntos de lo que fue la bioética durante la historia, para después, en el último tramo de lo que viene a contarles, plantearles cuáles son, humildemente y desde mi punto de vista, las preguntas que la bioética nos tiene que ayudar a resolver en los próximos años y tiempos. Voy a compartirles un poquito la pantalla. Agustín, si me das permiso para compartir pantalla. Ahora sí. Ay, no puedo. Espera. Ahora sí, ¿no? Yo titulé esta charla de Esculapio a las estrellas porque me parecía interesante pensar que el inicio de la bioética que inicia con el mito de Esculapio, por lo menos para la civilización de este lado de la muralla china, nos puede dar una raíz para pensar lo que va a pasar cuando miremos a las estrellas y la ética del siglo XXI. Solamente para acordarnos, Esculapio nace de cesárea porque era muy enojada, no le gusta la idea de que Apolo tenga un hijo y mata a la mamá de Esculapio, pero Apolo le hace una cesárea y de ahí nace Esculapius. ¿Sí? Este es romano, porque está en latín el grabado, pero nos recuerda que Asclepio o Esculapio eh, es un recién nacido que su padre rescata del vientre de la madre muerta. ¿Qué es lo que hace Apolo? Apolo dice lo mismo que cualquier... Apolo era el médico de los dioses, recordemos esto, ¿no? Apolo, además de ser, entre otras cosas, muy bello y qué sé yo, Apolo era el médico de los dioses. Y entonces Apolo, si tiene un hijo, el médico tiene un hijo médico, más o menos esa es la tradición.
decide que va a educar a Esculapio y se lo manda a educar al maestro de todos los hijos de los dioses, que es ese señor que está ahí, ese centauro, ¿sí? El centauro Quirón. Quirón es el maestro de Esculapio. Obviamente, Quirón no tenía una facultad de medicina, entonces, para enseñarle medicina a Esculapio, lo que hace es: vení conmigo, te voy a enseñar cómo es la medicina, cómo se cura, qué remedio sirve para qué cosa. Eso convierte a Esculapio seguramente en el primer residente de la historia de la medicina. Porque eso es en el fondo lo que aprende un residente, se pone al lado de alguien que sabe y va aprendiendo. ¿Qué le pasa a Esculapio? ¿Por qué digo que Esculapio es el mito inicial de la bioética? Les voy a presentar este señor que está ahí, caído en medio de la ruta, después de un accidente terrible con su cuadriga. Se llama Hipólito. Hipólito era un tipo muy lindo, y la madrastra de Hipólito estaba muy enamorado de Hipólito. La otra que estaba muy enamorada de Hipólito también era Juno, o Juno, depende cómo uno la diga, ¿no? Que era la mujer de Júpiter, no sé si se acuerdan. Entonces, como Hipólito no le daba bola a ninguna de las dos, decide embrujar a la madrastra de Hipólito, obligarla a que trate de seducir a Hipólito. Hipólito se niega y, herida en su ego, esta mujer se suicida, pero antes de suicidar deja una nota diciendo que en realidad se suicida porque Hipólito la quiso violar. El papá de Hipólito llega y encuentra la nota, y Hipólito, a sabiendas de esto, agarra una cuadrilla y sale rajando antes que el viejo lo agarre, porque el viejo ahora lo quería matar a él. Escapando estaba Hipólito cuando la vengativa, esta mujer, Juno, decide pedirle a su cuñado. El cuñado es Poseidón. Todo esto es un hermoso teleteatro a las 5 de la tarde. Poseidón, o Neptuno, depende de quién, si sean los griegos o los romanos, le dice: mandale un monstruo marino a la cuadriga. Imagínate un tipo que viene a todo galope con la cuadriga y se le aparece un monstruo marino arriba de la cuadriga, vuelca, cae, y ahí lo tenés muerto en el medio del camino al pobre señor Hipólito. Bien, ¿a qué viene todo esto? Vuelvo al amigo Esculapio. Esculapio ya tenía su formación terminada y había salido a curar a los hombres. El día antes de recibirse, Esculapio le dice a Quirón: hay una cosa que no me enseñaste. Y Quirón le dice: no, yo te enseñé todo, vos podés ir tranquilo. Vos no me enseñaste a resucitar a los muertos. No, flaco, eso no se puede, está mal, no sé. No, yo sé que se puede. Bueno, mira, yo te voy a enseñar, pero no lo puedes hacer. Hay cosas que te voy a enseñar que sepas hacer y que no podés hacer. ¿Y por qué no la puedes hacer? Porque si no, tu abuelo se va a poner del orto. Esta idea de que hay cosas que sabemos hacer y no podemos hacer es el primer concepto de la bioética. La bioética sirve para entender que hay cosas que sabemos hacer y no debemos hacer. Y este es el primer mandato que le da Quirón a Esculapio. Hay cosas que vos sabés hacer y que no tenés que hacer. Una de ellas es resucitar a los muertos. La cuestión es que había otra muchacha, la prima de Esculapio, que se llamaba Diana. Diana era hija de Palas Atenea, ¿sí? Diana la cazadora. Ahora, Palas Atenea era la hermana de Apolo y la hija también de Júpiter, por lo tanto, Diana y Esculapio eran primos. Entonces Diana, que también le gustaba Hipólito, dice: che, revivímelo, pobre chabón. No, no puede, no sé. No. Yo sé que sabes, no puedo, pero por favor revivilo. Viste que los médicos, cuando un pariente nos pide un favor, accedemos a hacer cosas que no tenemos que hacer, y accede Esculapio a revivir a Hipólito. Y en el momento que lo termina de revivir, un rayo de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, lo fulmina. Obviamente el abuelo estaba enojado. Ustedes recordarán que este signo aparece en todas las recetas, ¿no? Este signo quiere decir indico y prepare en latín,
y después de este signo ponemos un rayo que nos dice hasta acá hay que llegar, este es nuestro límite, hay cosas que sabemos hacer y no debemos hacer. Y ese rayo en general lo representamos con una rayita así. La razón de la rayita en la receta es el rayo de Zeus haciéndonos acordar que hay cosas que sabemos hacer y no debemos hacer. Y esta es la idea inicial de la bioética, ¿sí? Los primeros médicos griegos se organizan en un juramento que se llama juramento hipocrático, que no es el juramento que se hace en las facultades de medicina actualmente, sépanlo. Juramento hipocrático es de la época de Hipócrates, ahí lo tienen, ese es el texto en griego, y yo supongo que todos saben leer griego acá, ¿no? ¿No? Ok. Bien, este es el texto en castellano. Hay cosas muy interesantes en el texto en castellano. Por ejemplo, o sea, cosas que sé hacer y que no debo hacer. ¿Se acuerdan el concepto que le cae por el rayo Hipólito, a Asclepio? Por ejemplo, yo no debo, a nadie daré, aunque se me pida un fármaco letal alguno. No haré semejante sugerencia, igualmente tampoco a ninguna mujer proporcionándole un presario abortivo. Ahora, esta idea que está ahí, esto se hace, no utiliza el bisturí ni siquiera con los que padecen el mal de piedra. El mal de piedra es la gota. Hay cosas que sé hacer y que no debo hacer. Esta es la primera idea de la bioética. La verdad es que este juramento y esta manera de pensar, que se basa en la idea de no voy a dañar a los pacientes, primum non nocere, y voy a tratar de beneficiarlos, funcionó bastante bien durante mucho tiempo, con altibajos, con algunos pensadores que hubo en el medio, pero si nos tomamos un túnel del tiempo de 2000 años hacia adelante, llegamos a este señor. Y este señor pone en tela de juicio todo lo que el cuerpo médico se había propuesto hacer, porque la Segunda Guerra Mundial fue un desafío para la ética mundial, ustedes lo saben. La idea de que se podían bombardear ciudades, la idea de que se podían usar armas de destrucción masiva, la idea de poner una industria al servicio de la guerra. Pero también la idea de poner la articulación de la medicina al servicio de lo más sanguinario, lo más terrible y lo más despótico que podía mostrar un ser humano. Entonces, es natural que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los médicos, la Organización Médica Mundial, establece en Ginebra este primer juramento que se llama juramento de Ginebra y que es muy parecido al que usamos hoy en las universidades argentinas. Se llama juramento de Ginebra y tiene algunas modificaciones pequeñas en cada una de las universidades y se impuso como un juramento laico, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, ante la gestión de un enorme profesional, médico, decano y vicerrector de la universidad, llamó Florencio Escardón. Como verán, hay de nuevo acá la idea de hay cosas que debo hacer y no, que sé hacer y que no debo hacer, pero también hay cosas que debo hacer porque me debo a la salud de los pacientes. Y quizá la más trascendente de estos cambios que tiene esta idea de un juramento vinculado a la humanidad, al concepto de humanidad, es esta idea de no usar ni aún bajo amenaza los conocimientos brindados contra las leyes de la humanidad. Hay cosas que sé hacer y que no debo hacer. Esto en 1946 podía sonar muy utópico. A la luz de los sucesos argentinos durante la dictadura militar, uno tendría que haber dicho, che, mirá lo que algunos médicos se olvidaron que sabían hacer y no podían hacer. Los sajones, por otro lado, tienen un juramento mucho más vinculado a cómo es la relación con el paciente. Este se llama juramento de la hazaña y también dice cosas que yo sé hacer y no debería hacer. ¿Sí? Por ejemplo, dice, recordaré que la medicina no es solo ciencia y también arte y que la comprensión y la comprensión puede ser más valiosa que un bisturí. Y no me avergonzaré en decir no lo sé, aunque lo sepa, no lo sé.
esta idea de una, o si tengo la oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido, pero también es posible que esté en mi mano asistir a una vida que termine. O sea que ya los sajones también empezaron a pensar otra manera de comprometerse éticamente. Estas cosas hacen que en la última parte del siglo XX se ponga de moda la idea de la bioética. Yo acá me voy a saltear a Bauman y Childrens, a la teoría personalista, a la teoría principalista, voy a ir hacia ahí rápidamente, pero el origen de que haya que armar teorías bioéticas tiene que ver también con que sobre el final del siglo XX aparecen impactos tecnológicos y culturales que nos obligan a repensar la cuestión. Situaciones que prolongan la vida, técnicas de reproducción asistida, qué hacemos con el diagnóstico prenatal, qué hacemos con la ingeniería genética. Son tecnologías que nos ponen al borde de otra reflexión. Mientras que a nivel cultural y social aparecen ideas que antes no existían. Por ejemplo, la idea que una minoría debe tener derecho porque es más débil. Y porque es más débil la debo proteger. O que la información no es necesariamente saber. O que aparecen entre el paciente y el médico instituciones que se dedican a vincularlos y que, a los cuales no se les exige nada. Entonces, déjenme pasar todo esto un poquito por delante, y pues si no los voy a aburrir mucho con esto, irnos un poquito a las cuestiones que tienen que ver con la bioética del siglo XXI. Bueno, no, perdón, vamos a hacer un pequeño repaso de quiénes son los teóricos que desde la ética nos empiezan a aportar al final del siglo XX la organización del problema bioético en dos grandes teorías, los personalistas y los principalistas. 4 grandes teorías son las que aportan principalmente al pensamiento bioético: los deontológicos, el mayor exponente de estos es Immanuel Kant; los utilitaristas, que son teleológicos, cuyos, si quieren, mayores y principales ponentes son Bentham y Thormill; Aquino con la teoría de la ley natural y diciendo el comportamiento está regido por leyes que debemos razonar para descubrir, aunque preexistan a nuestro pensamiento; y el rescate que se hace del equilibrio virtuoso como concepto aristotélico. Vamos a pasar por alto un poquito esto porque yo no los quiero aburrir con esto. Y vamos a algunas teorías que aparecen sobre el siglo XX que empiezan a aportar también a la bioética. Uno es el pensamiento feminista. El pensamiento feminista, que no es la ola verde. El pensamiento feminista es un pensamiento que tiene que ver con las teorías del cuidado. Y pensar que lo que está bien y lo que está mal es lo que aporta a cuidar al que está débil. ¿Sí? Entonces, esta teoría, que podríamos hoy reformular con el título de teoría de los cuidados, se centra en observar dónde está la debilidad de la relación y en fortalecer al más débil de una relación como parte de su concepción ética. ¿Sí? Y después dos grandes escuelas, o dos grandes grupos de escuelas, que son los relativistas y los objetivistas, que se enfrentaron muchísimo entre los 80 y los 90. Los relativistas son Derrida y los franceses, y los objetivistas son más de la escuela americana, donde hay quien dice, no, bueno, no hay una verdad absoluta, las verdades son relativas, por lo tanto lo que está bien y lo que está mal es relativo al contexto en el cual lo estoy mirando, ya sea un contexto personal o un contexto cultural, social. Mientras que los objetivismos dicen, no, tenemos que encontrar pautas universales que crucen a todos los hombres y mujeres respecto a qué es lo que está bien y qué está mal. Si no soy capaz de saber lo que está bien, no es porque no haya algo que esté bien o esté mal, sino porque no soy capaz de dilucidarlo, dicen los objetivistas. Todos estos tipos chocan, y sobre el final de la década del 70, principios de los 80, establecen la teoría de los principios y las reglas. Y esta es la que todos conocen, una organización jerárquica de pensamiento donde los principios justifican comportamientos generales
las reglas se aplican a situaciones particulares de los principios y uno tiene que saber que cuando dos principios entran en colisión en una acción, lo que tiene es un dilema. Y dicen, hay dos tipos de... Hay cuatro principios, dos que tienen que ver con lo antiguo, beneficencia y no maleficencia, y dos que tienen que ver con lo moderno, que son la idea de la justicia, la justicia distributiva, la equidad en el uso del recurso sanitario, y el respeto a la autonomía de las personas. Pero también si los miramos de otra manera y en vez de mirarlos lo de arriba y lo de abajo, miramos lo de la izquierda y lo de la derecha, respetar la autonomía y no dañar son cosas a las cuales yo me tengo que atener no por hacer. Yo tengo que no dañar, no hacer para no dañar, y tengo que no interferir en la autonomía del otro para respetarlo. Mientras que justicia y beneficencia requieren de mi acción. Yo debo beneficiar y para beneficiar tengo que tomar una decisión y debo intentar que el recurso se distribuya en forma equitativa. Entonces, mientras que autonomía y no malicencia son, o no malicia son principios que, de obligación de cumplimiento, justicia y beneficencia son principios de obligación de intencionalidad de cumplimiento, lo cual los diferencia claramente. Y la otra gran teoría es la teoría personalista. Tradicionalmente y mucho en América Latina se le asocia la teoría personalista a la Iglesia Católica y al Vaticano. Esto es porque en realidad el mayor organizador de la teoría personalista han sido curas. Sin embargo, como ustedes verán, hay enorme cantidad de pensadores que aportan a la teoría personalista que no tienen absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica, como Levinas o Martin Buber. Sí es cierto que ellos adhieren a esta teoría de los naturalistas, es decir, las cosas están ahí, hay que descubrirlas. Y no confrontan con la fe. Tratan de hacer un razonamiento que es racional, que no niega la idea de la racionalidad, pero que tampoco niega la idea de la fe. Y también utiliza esta idea de que hay principios y reglas, pero a diferencia de los principalistas, los personalistas dicen, las reglas no son, los principios no son antitéticos, no hay dilema cuando uno está en contra del otro. Lo que yo debo tratar es que mi acción sea la más respetuosa de la mayor cantidad de estos principios. ¿Cuáles son los principios de los personalistas? Estos cuatro que vemos acá. El principio de la vida física, el principio de la totalidad, el principio de la libertad y la responsabilidad y el principio de sociabilidad y subsidiariedad, que es lo que un enorme presidente argentino llamaba la ética de la solidaridad. No se puede ser solidario si no se es socialmente subsidiario con esa sociabilidad. El principio de libertad y responsabilidad es el principio que dice que mi acción no puede ser una acción que no mida las razones responsables de la acción. No soy libre de tomar cualquier acción, solo soy libre de tomar aquellas acciones de las cuales me hago responsable. El principio de totalidad es el principio que dice que la totalidad del ser humano es más importante que la parte, y en esto el principio de totalidad no solo es un problema físico, puedo amputar un brazo para salvar una vida, sino que también es mucho más importante la integridad psíquica de una persona que un aspecto puntual de su cuerpo. Y el principio de la defensa de la vida física se basa en una idea que los utilitaristas también tenían, que es que solo puede ser libre quien está vivo, no se puede ser libre si uno no está vivo. Por lo tanto, la idea de que la vida precede a la libertad. Bueno, estos son los... Bien, vamos un poco más adelante y dejemos el siglo XX. Habíamos dicho cuáles eran las cosas que en el siglo XX habían determinado o habían orientado el pensamiento de estas dos grandes escuelas, los personalistas y los principalistas. Andábamos bastante bien hasta que apareció el siglo XXI. ¿Y qué pasó en el siglo XXI? Lo primero que aparece es lo que yo y acá hago un parate y digo, lo que digo a partir de ahora es mi nariz y mi opinión. ¿Ok? Pueden interrumpirme, pueden debatirme, pueden pararme y decirme, Adrián, está equivocado. Lo primero que algunos de los que estamos reflexionando en la bioética del siglo XXI vemos es que
hubo un exceso hubo una sobrevaloración del problema de la autonomía, al punto que dejó de importar qué es lo que yo sé hacer, aunque no deba hacerlo, para decir, solo el paciente sabe lo que se debe hacer. Y entonces se rompe esta relación y en vez de ser un respeto a la autonomía, es una idolatrización del concepto de autonomía, donde no importa qué es lo que mi saber me indica que está bien, solo importa la voluntad del paciente. Esto lleva a que en realidad uno, en la excusa de respetar la autonomía, se deshaga de la responsabilidad de la toma de la decisión. Y lo cierto es que los profesionales, y los profesionales de la salud particularmente, somos personas que hemos recibido una cantidad de información que sabemos procesar y razonar para ayudar a los demás. Cuando yo transfiero al paciente la toma de decisión y no intervengo con mi saber en ella, en el fondo lo que estoy haciendo es renunciando a ese primer concepto por el cual me formé como profesional, que es ayudar a los demás. Porque lo dejo de ayudar, lo dejo solo. El segundo problema es que no queda claro si lo único que determina qué es lo que está bien y lo que está mal hacer frente a una situación con un paciente es lo que el paciente decide, ¿qué diferencia hay entre un deseo y un derecho? Voy a dar un ejemplo. Que una chica de 15 años pida realizarse una operación de estética mamaria como regalo de 15 años, ¿es un derecho de acceso a su salud? ¿Cómo se construyó esa imagen? ¿Es válido decir que la autonomía de la persona es lo suficientemente grande como para que yo no cuestione esa decisión? A partir de esta idea que les acabo de plantear, ¿cuáles son para mí? Insisto, esta es mi opinión y a partir de acá estoy abierto a que me tiren todos los tomatazos que quieran. ¿Cuáles son para mí los puntos más sobresalientes del debate bioético del siglo XXI? Yo los acabo de enumerar acá, ahora voy a tratar de referirme a cada uno de ellos, pero yo me pongo siempre en la pregunta de por qué no existe, como no existe el final de la historia que nos planteó Fukuyama, tampoco existe la resolución final de los problemas de la bioética. Porque la idea de progreso nos desafía a nuevas incertidumbres. Y estas para mí son las incertidumbres donde yo no me queda claro, no sé muy bien todavía cómo vamos a resolver en estas situaciones qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que sé hacer y qué es lo que no debo hacer. Preguntarnos acerca de la eutanasia, y vamos a definir a la eutanasia como provocar la muerte de una persona para aliviar su sufrimiento, siempre conlleva a la idea de que si esta solución es tomable por una persona, no puede arrastrar esta solución a otras, que en realidad se dejan de plantear soluciones que sí tendrían, solo porque apareció otra en la cual se sienten socialmente arrastrados. Lo cierto es que en los países en los cuales la eutanasia se ha reglamentado y se ha legalizado, no hubo una epidemia de eutanasia. Pero por eso es importante y esto es de nuevo mi nariz y opinión, para mí es importante que haya una reglamentación acerca de la eutanasia. En la Argentina en este momento tenemos 5 proyectos de ley en el Congreso de la Nación para reglamentar la eutanasia como posibilidad social.
El siguiente conflicto que yo veo y que se ha puesto de moda en estos últimos meses a partir del impacto del GPChat es la autoatención por inteligencia artificial. Yo quiero que sepan que la autoatención por inteligencia artificial existía antes de GPChat. Es más, en algunos países del primer mundo, una persona puede hablar por teléfono para solicitar un turno con su sistema médico y tener una conversación prácticamente indistinguible de una conversación con un ser humano que le termina derivando y dándole un turno y con el profesional que queremos. Nosotros en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un sistema semi-artificial que es el chatbot de la ciudad de Buenos Aires, que arranca con un sistema de inteligencia artificial y termina gobernado por un operador humano. Si juntamos los problemas de formación que estamos teniendo en el posgrado médico, ustedes habrán leído que hay menos aspirantes que vacantes a la residencia de pediatría, por ejemplo. ¿Cuánto falta para que las madres recurran a PCP-Chat para saber cuál es la dosis del medicamento que le tienen que dar al chico para bajar la fiebre? Tiene mucho peligro la autoatención por inteligencia artificial, sobre todo porque ya no es solamente la autonomía de la persona, ya no nos permite actuar en aquellas cosas que se acuerdan, en los principios de la teoría principalista, nos obliga a actuar, que son la beneficencia y la justicia distributiva. El otro gran desafío es el problema de las identidades autopercibidas. ¿Por qué digo que es un problema bioético? Primero porque nos desafía en nuestra propia capacidad de descubrirnos como personas que no sabemos no discriminar. A ver si se entiende esto que acabo de decir. Personas que no sabemos cómo no discriminar. No hemos aprendido a no discriminar de chicos. Al contrario, nos han enseñado que la manera correcta de entender el mundo es discriminar. Esto es alto, esto es flaco, esto es lindo, esto es feo, esto es mayor, esto es menor, esto es caro, esto es barato. El modelo taxonómico de la discriminación es un modelo que nos obliga a pensar que este está en este grupo, este está en este otro grupo, este está en este otro. Cuando aparecen cosas que no sabemos cómo clasificar, necesitamos automáticamente clasificarlas. Si no, no los podemos entender como fenómenos. Yo acá les traje esto que es la más moderna que encontré de todas las características de percepción de género. Pero, ¿qué pasa con las personas que se autoperciben animales? ¿Hasta dónde el fenómeno de la autopercepción tiene que ver con la autonomía de las personas y hasta dónde la autopercepción nos desafía a entender al otro de una manera que no estamos preparados para entender? Y entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El que se percibe distinto o los que no estamos preparados para clasificar al que se percibe distinto? Y esta es una gran pregunta que la bioética tiene que ayudarnos a responder. ¿Cómo tenemos herramientas que nos permitan aprender a clasificar lo que no quiere ser clasificado? El otro gran problema que la tecnología del siglo XXI nos invita a reflexionar es cómo garantizamos la confidencialidad frente a la vida. Pacientes que nos hacen consulta por WhatsApp, fotos que nos son enviadas para diagnosticar lesiones en la piel por correo electrónico, registros de historias clínicas que se nos ofrece para ser guardados en la nube. Ya no es yo soy el depositario del secreto que me fue confiado en la consulta personal, en la intimidad de mi consultorio. ¿No hay que pensar en un nuevo paradigma de confidencialidad a partir de esto? Es cierto que el impacto de la Big Data a la hora de la toma de decisiones ha sido muy favorable en más de un aspecto. La pandemia incluso
nos permitió, mejor dicho, la Big Data nos permitió enfrentar algunas características de la pandemia que sin ella seguramente hubiese sido de consecuencias mucho más vastas y terribles de lo que fue. Sin embargo, esto fue a costa de que muchas personas tuvieran que registrar sus datos de salud en una base de datos a las cuales teníamos acceso. Muchas personas que no habíamos sido autorizadas a tener acceso a esa información. Y no estoy hablando de quienes entran ilegalmente o irregularmente a una base de datos. Estoy hablando de quienes entramos legítimamente como usuarios del sistema a las historias clínicas electrónicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes me dirán, sí, también cualquiera puede agarrar un papel que está en el archivo y leer la historia clínica sin permiso. Sí, pero eso sí, está bien, eso es una irregularidad, eso es algo que alguien no quiere hacer. Yo estoy pensando en aquellas situaciones en las cuales, sin el consentimiento de las personas, alguien puede acceder porque es legítimo usuario del archivo al cual se accede. El otro tema es los protagonistas nuevos que aparecen en el consultorio, ¿no? Los invito a la siguiente reflexión. ¿Quién define cuánto dura una consulta profesional? ¿Quién define cuánto tiempo me lleva a mí, como profesional de la salud, resolver el problema por el cual una persona vino en mi auxilio y me pide ayuda? ¿Es posible definir el tiempo de una consulta con lo que anuncia una persona por lo que viene a consultar? La relación humana es tan compleja que no es posible normatizar esto. Y por otro lado, aparece la idea de que en realidad tenemos que funcionar como lo que yo llamaba la pizza a domicilio. ¿Da lo mismo que vaya cualquier médico a ver cualquier paciente a cualquier domicilio? Todas estas preguntas donde los terceros pagadores, las instituciones que contratan profesionales, se interponen en la relación y protagonizan algo, es como un fantasma en el consultorio. Al final, cuando el paciente llega y se sienta frente al escritorio del profesional que lo está atendiendo, hubo una serie de personajes que están sentados alrededor de la mesa y a los cuales no vemos, y lo que es peor, no registramos. Y ese no registro no quiere decir que no exista. Y después, bueno, hay soluciones robóticas a los problemas de salud que nos van a llegar a hacer preguntarnos hasta dónde una persona es ser humano y ahí dejó y empezó a ser una máquina. Hay hoy desarrollos de personas cyborg que han adquirido capacidad o recuperado capacidad de percepción de la realidad, por ejemplo la visión, mediante implantes de elementos electrónicos o elementos de desarrollo de computadora en su propio cuerpo. Ya no son los anteojos de realidad aumentada que nos quiso vender Google hace 10 años atrás. Ya están implantados. Hay implantes que se usan para poder liberar, por ejemplo, insulina en pacientes que son diabéticos con requerimientos variables de insulina. Y finalmente, y este sería el último de los ítems que yo veo que nos van a desafiar, es lo que llamamos la medicina de precisión y los medicamentos de alto costo y baja utilización. La medicina de precisión es la medicina hecha para este paciente en particular, por ejemplo, la medicina basada en el genoma de las personas. Y los medicamentos de alto costo y baja incidencia son aquellos medicamentos que se están desarrollando y cuya valor, no importa que el valor de mercado, cuyo valor por lo que costó el desarrollo científico para obtenerlo,
supera enormemente la disponibilidad que tiene un sistema que, como todo sistema, tiene un límite económico determinado. Ningún sistema tiene una financiación infinita. Estoy pensando, por ejemplo, y ustedes deben conocer el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, Lela. Hay medicamentos para el tratamiento de Lela de medicina de alta precisión y personalizada que pueden costar el presupuesto de una obra social entera. ¿Qué vamos a hacer con esas cosas? ¿Cómo vamos a manejarnos? Estamos desarrollando cosas que sabemos hacer y que no sé si debemos hacer. Y el último, que no está puesto acá porque es, si quieren, de los últimos 10 minutos del siglo XXI, son las quimeras o los desarrollos de individuos transespecie para generar, por ejemplo, tejido de trasplante. Pero bueno, eso por ahí habría que convocar a los que hacen derecho animal, como la doctora González Silvano, que también seguramente tendrán algo que decir al respecto. Este era un poquito lo que yo quería traerles a colación. Ahora los escucho y arranquemos el debate. ¿Sí? Y espero los tomatazos. Bueno, muchas gracias, Adrián, por esta primera parte. Bueno, esperamos las preguntas de los amigos y pueden hacerla por apoyado. Estamos en condiciones de que si la quieren hacer personalmente no habría problema. Guillermo López Sato, Ahí pregunta. leo, ahí lo leí, ahí lo leo. ¿Leíste? Y Adelante. al principio de hay cosas que sé hacer pero que no debo hacer, puede vincularse con la objeción de conciencia. Sí y no, Guillermo. A ver. Hay cosas que sé hacer y que no debo hacer. Me parece que deben estar regidas en un principio universal a veces. Otras veces puede ser que provoque que hay cosas que yo sé hacer y que me incomoda moralmente hacerlas, que no es lo mismo que no deber hacer, el deber no hacerlas. La objeción de conciencia es el momento en el que el individuo siente y percibe que la acción que va a realizar se opone a sus convicciones más íntimas. Y esto tiene que ver con cómo el profesional se pone a sí mismo límites de sus propias convicciones. En ese sentido, la objeción de conciencia es un fenómeno que está vinculado a evitar que alguien haga algo con lo cual como accionante se siente incómodo, no como derecho del paciente. La bioética reflexiona sobre los derechos de los pacientes, no sobre la incomodidad que podemos tener los profesionales a la hora de determinada acción. Me salgo un poquito de la medicina y me pregunto siempre cuáles los límites que se pone un profesional del derecho cuando le toca asistir como defensor a una persona que ha violado las leyes de la humanidad. Muchos abogados me han dicho en estas circunstancias, y con mucho buen criterio, que en realidad toda persona merece la mejor defensa posible en un juicio porque el principio de la justicia y la teoría de la justicia implica el derecho a la defensa. Sin embargo, también me han dicho los mismos abogados, y hay varios acá que me podrán acompañar en esta reflexión, que uno puede elegir no asistir a un caso, pero que no puede haber una circunstancia en la cual una persona quede indefensa. Bueno, nosotros tenemos una ventaja en ese sentido, es que si nos negamos a atender un caso por una cuestión de principios, no defiendo a un pedófilo, por ejemplo, bueno, el Estado le provee una defensa pública. Bien. En ese sentido, me parece que frente a las objeciones de conciencia en las acciones de salud,
es muy importante entender que las objeciones son individuales y debe haber un refugio institucional en el cual el paciente siga teniendo derecho al acceso. Podemos ponerlo en la eutanasia como un ejemplo a futuro de los desafíos que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a reglamentar cuando un profesional diga la eutanasia es una práctica que yo no estoy dispuesto a realizar? ¿Sí? Lo que no creo que debamos es reglamentar que se puede liberar a toda una institución entera de un determinado procedimiento. Eventualmente esa institución, si no quiere que se practique ese procedimiento bajo su accionar institucional, deberá tener una asociación institucional con alguien con una institución que sí lo haga. Pero lo que no podemos, así como no podemos dejar desprotegido al reo, pedófilo, como me plantea vos, sin defensa frente al juicio, no debemos dejar a una persona sin... Porque tanto la defensa en juicio como el derecho al acceso a la salud son derechos positivos. Y los grupos de derechos positivos no se le puede sacar el culo a la jeringa, como digo yo. En algún momento alguien tiene que ponerse el sallo. No sé si respondí tu pregunta, Guillermo. Sí, perfectamente, muy interesante, muchas gracias. No, por favor. El tema de la Big Data y la pandemia, que ahí fue una cosa positiva. ¿Qué más podrías agregarle? Porque todos vivimos eso, ¿eh? Todos vivimos A ver, yo voy a poner en términos fácticos lo de que yo dije de la pandemia. Durante la pandemia fue importante localizar a las personas que habían tenido positivo el hisopado para avisarle que tenía el hisopado positivo y que debía quedarse en su casa. Pero además había que identificar si esa persona tenía convivientes y además había que identificar si esa persona tenía factores de riesgo para que los médicos que nos comunicábamos telefónicamente con los pacientes para informarles sobre sus hisopados pudiéramos tener esos datos, se nos habilitó el acceso a las historias clínicas de esos pacientes en el sistema electrónico de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, yo sabía todos los antecedentes, sean estos pertinentes o no, de una persona respecto a su salud que poseía la Ciudad de Buenos Aires y que habían sido captados en la confidencialidad por otro profesional. Y nunca se le dijo a la persona que estaba haciendo atendida, mire señor que cuando yo lo atiendo en un consultorio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos sus datos van a quedar a disposición de todos los médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, eso nos permitió actuar con mayor agilidad y rapidez y decirle, señor, yo sé que usted vive con 4 personas más, dígame si alguna de estas 4 personas tiene síntomas, yo sé que su abuelo que vive con usted diabético, por favor, dígame. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, la Big Data también nos permitió establecer cuáles eran realmente los factores de riesgo que predisponían a la mayor mortalidad de la enfermedad. Esto en términos individuales, ahora lo digo en términos poblacionales, ¿sí? Lo cual, ¿por qué? Y porque podíamos vincular rápidamente, el señor se murió padeciendo COVID y tenía todo este, entonces podíamos hacer el camino inverso, es decir, ¿cuál es el antecedente más asociado a la mortalidad en los pacientes de más de 50 años que en los primeros días de la epidemia morían por COVID? Ah, miren, la diabetes. Ok, que los diabéticos se vayan toda la casa. Los pacientes con enfermedad oncológica, listo, que no vayan a trabajar los pacientes con enfermedad oncológica. El síndrome metabólico, bueno, que los que tienen síndrome metabólico no vayan a trabajar, se queden en la casa. La hipertensión, bueno, el acné, no, el acné no. Entonces los que tienen acné pueden ir a trabajar. Entonces, ese manejo de gran cantidad de información nos permitía dar precisión a la hora de definir líneas de corte o puntos de corte a partir de los cuales, bueno, ahora tenemos vacuna, no nos alcanza para todo. ¿A quién le vacunamos primero? A los que tienen más de 50. ¿Y por qué? Pues se morían más. Y de los que tienen más de 50, ¿a quién vacunamos primero? A los que son diabéticos.
Y a los que tienen acné, no, los que tienen acné que vayan a la cola. La Big Data produjo enorme cantidad de beneficios a la hora de combatir ciertos aspectos. Yo por eso te decía, hay algunas cosas que sacrificamos la confidencialidad en pos de un supuesto bienestar general. Ahora, todos los que estamos acá, creo, sabemos que el sacrificio de derechos individuales en pos del bien común ha sido una gran excusa para violar derechos fundamentales de las personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces yo no debo dejar de advertir sobre el peligro que representa para el pensamiento bioético la idea de que estemos habilitados a saber todo sobre los pacientes, aunque aunque no nos digan que quieren que lo sepamos. Y ese es el desafío ético de la Big Data. No sé si, Juan Carlos, si contesté tu pregunta. Sí, por supuesto. Vos sabés, cuando iniciaste la charla, me acordé que un autor decía, en la cultura griega era cuando los dioses vivían junto con los hombres. Bien como le explicaba, ¿no? Porque no eran las religiones como las conocemos nosotros, era otro tipo de religión y los dioses andaban entre los hombres. No sé si querés, ¿qué puntos remarcarías de tu charla de aquí al futuro? Como para insertar un tema, algún desarrollo. Mirá, yo Discúlpame, sigo. Sí, perdón. discúlpame, Juan y Adrián. Sí, Con respecto al tema este de la Big Data, no, yo lo que creo, y en eso sí comparto en la peligrosidad que vos marcás, ¿no? De los derechos individuales, pero creo que en una situación, en un estado de emergencia, como el que fue el de esta peste que se vivió, indudablemente, eh, creo que el bien jurídico a proteger es la vida, ¿no? Está clarísimo. Y el problema es, como siempre, cuando se plantea, a partir de una necesidad se plantea determinado derecho y a partir de determinado derecho empieza el exceso. Y el exceso es a lo que creo que vos te estás refiriendo, ¿no? Hoy, quizás a lo mejor la Big Data o el acceso a la información particular o personal de cada uno de los pacientes se ha transformado en un exceso peligroso, en un exceso peligroso. Pero además perdés el control. Yo creo que el problema no es tanto el acceso, el acceso, sino la pérdida de control. En términos de derechos individuales, una vez que vos dispusiste que tu información fuese incorporada a este flujo informativo, perdiste el control. No puedes cerrar la llave. Ya salió. Es como cuando se viraliza la foto de una chica en pelotas. Efectivamente. Ya está. Ya está. Salió, Ya es perdiste el ya es control, del universo. ya no tenés manera de controlarlo. No tenés forma de volver atrás. Yo soy relativamente amigo de Florencia Peña. Digo relativamente porque no es que es una amistad muy profunda, pero nos hemos encontrado en más de un lugar y en más de una ocasión. Y ella contaba en una de las charlas que teníamos en ese grupo de amigos que cada vez que ella llegaba a un país o a un lugar donde no era muy conocida ella personalmente y ponía que era actriz, yo voy a ver en qué trabajó usted, la googleaban y lo que terminaban viendo era el video que se había filtrado de su intimidad con su pareja. Y entonces ella decía, bueno, yo soy mejor actriz que eso. Ya se terminaba cagando de risa, pero vos perdés el control y la Big Data hace que uno pierda el control de cosas que uno entregó para querer ser ayudado y que sabe que debe entregarlas para poder querer ser ayudado en función de la intimidad. Había alguien que había levantado sí. la mano. Carlos Sebey quería hacer una pregunta, así que Carlitos, Abrir el micrófono. Ya reactivé el audio. ¿Se me muy bien. escucha? Sí, Sí, Carlos, sí, claro que sí. Adrián, yo soy un viejo que estuvo en la Convención Nacional del 72 y ahí un grupo de convencionales presentó un documento
donde hablaba de la distinción entre igualdad de posibilidades e igualdad de oportunidades. Y vos subiste una foto en el Power que pareciera que, digamos, cómo funciona ese concepto de la igualdad de posibilidades y de oportunidades en la salud. Porque en la educación ha generado circuitos de reproducción de pobreza claramente. Sí, Y me sí, sí. parece muy importante que en la agenda de los temas de la bioética este tema aparezca. Mirá, sí, entiendo. Mirá, un tipo que yo lo nombré y lo referencio mucho en estos momentos sobre el pensamiento de cuáles son las condiciones ideales en las cuales valorar la justicia en términos de salud es Florencio Cardó. Violín de macramé. Sí, sí. Más allá de que él era pediatra, igual que yo, y qué sé yo, él era un gran pensador de la ética profesional. Tiene un libro entero que se llama Moral para Médicos, que es muy interesante. Tiene un capítulo que se llama Moral para Estudiantes de Medicina, incluso. A ver, yo, al igual que Cardó, soy de la idea que la democracia está en la igualdad en el punto de partida. Hay que generar las condiciones para que el acceso al sistema de salud nos dé igualdad en el punto de partida. Que no sea el acceso de salud algo que genere desigualdad en el punto de partida. Cuando Rawls, que es uno de los grandes pensadores sobre la teoría de la justicia, dice que hay que generar un mínimo de igualdad para que se maximice la capacidad personal de cada individuo, en términos de salud sería, ¿cuáles son los mínimos requisitos de acceso a la salud que provoquen un igual punto de partida para todos los ciudadanos? Quizá las vacunas es el lugar donde es más fácil ver este problema. Es lógico que solamente generando una igualdad en el acceso a las vacunas pensemos una sociedad más perfecta. Me disculpan un segundo porque me está llamando mi hija por teléfono. Ya estoy con ustedes. Perdón, mis hijos son los únicos teléfonos que suenan cuando estoy en reunión y es por cualquier emergencia. Les pido disculpas. A ver, esta idea de Rawls del mínimo, de garantizar un mínimo que maximice la capacidad personal de cada uno, y esta idea de Cardó que haya una igualdad en el punto de partida para generar una sociedad más democrática, me parece que aplica en términos de salud y que el lugar donde es más fácil de visualizar es en las vacunas. Sin embargo, uno debería volver a repensar esta idea de cuál es la igualdad del punto de partida cuando uno piensa en, bueno, ¿qué capacidad tiene una familia de tener una nutrición responsable y sana de un niño? ¿Qué capacidad tiene una familia de brindarle los cuidados de abrigo y desarrollo madurativo, afectivos que un niño necesita? Porque hay un programa que tiene el Ministerio de Salud actualmente. Déjenme decirle que el Ministerio de Salud, este Ministerio de Salud que tenemos ahora, a mí hay cosas muy contradictorias que tiene, pero en maternidad e infancia está desarrollando una política que para mí es muy buena. Y uno de los programas que desarrolla el Ministerio de Salud respecto de la salud infantil se llama Programa de los 1000 días. Y el programa de los 1000 días es un programa que lo que intenta es garantizar igualdad en el punto de partida. De evitar que las desigualdades sociales que existen y que preexisten al niño argentino generen una desigualdad en su desarrollo y le impidan tener un igual punto de partida. Muchos los hemos escuchado de los economistas últimamente decir que uno no elige el lugar donde nace y ese lugar donde nace a uno lo impronta en su desarrollo económico posterior.
esto es verdad, yo no lo voy a negar, me parece que ya termina siendo una verdad de perogrullo, pero sí podemos desde la salud generar igualdad en los puntos de partida aunque haya desigualdad en el lugar de nacimiento. Y en ese sentido me parece que la bioética tiene mucho para decir respecto de cómo orientamos el gasto en salud a la hora de buscar igualdad democrática en el punto de partida. No sé si contesté tu pregunta, Carlos. El consentimiento. Absolutamente. Gracias. Adrián, vos habías planteado con respecto al tema de la inteligencia artificial, ahí me quedó una duda porque creo haber entendido de que había una baja importante en las especialidades médicas o es solamente es en las especialidades médicas o es en realmente en la carrera de medicina, Mirá, a ver, concretamente. se están dando dos fenómenos o tres fenómenos muy fáciles de visualizar y cuya conjunción es alarmante. El primer fenómeno tiene que ver con la caída en la adopción de compromiso a largo plazo con una profesión, no importa cuál sea. Las nuevas generaciones se piensan a sí mismas por un tiempo determinado en sus proyectos de vida. Y ningún joven de 20 a 30 años te dice que no sería extraño que cambiara de profesión 20 años más tarde. No le resulta un escenario ilógico. Cuando en realidad los que hoy tenemos entre 50 y 60 años, siempre pensamos que la profesión que adoptábamos cuando éramos jóvenes nos iba a acompañar hasta el final de nuestra vida. Ese es un dato. El segundo dato es que la formación de un profesional especialista en el ámbito de la salud, no solo médico, sino kinesiólogo, enfermero, no importa, requiere un esfuerzo que para muchos de estos jóvenes no justifica si no va a ser para toda la vida. Entonces desaparecen de los espacios de formación más vinculados a la alta demanda de tiempo y esfuerzo para formarse rápidamente como es una residencia. Y las residencias que más rápidamente se afectan son aquellas que están desvinculadas de la acción tecnológica. Las de, como decimos siempre, lo de la medicina de a pie, el médico clínico, el médico de familia, el pediatra, el tocoginecólogo. Y aparece una avidez por el ingreso a la formación de especialidades más vinculadas a lo tecnológico o que no tienen tanto esfuerzo para generar el aspecto formativo, dermatología, oftalmología, anestesiología. Pero, y el tercer dato a tener en cuenta es que las características de la población que atendemos en los sistemas de salud se modificó respecto de los paradigmas en los cuales formamos esas residencias. Las residencias como desarrollo formativo son de la década del 60, con una expectativa de vida que terminaba en los 70 años, y hoy tenemos una población mucho más envejecida, en todos los países, no solo en la Argentina. La conjunción de esos tres elementos hace que desaparezcan determinadas especialidades y entonces, digo, de las vacantes ofrecidas para formar pediatras, hay menos aspirantes que vacantes. A diferencia de la discusión que teníamos en los 80 y en los 90, que era que la cantidad de médicos que formábamos iba a generar una proletarización de la profesión, que fue lo que nos planteaba en algún momento los sectores más reaccionarios de la universidad respecto de cuántos médicos tenían que egresar. Yo, me encontré el otro día con algunos amigos que planteaban esas posiciones en aquella época y le dije, che, ¿con qué médico atendíamos la pandemia si se recibían 700 por año, como vos me decías?
te invito a la reflexión final, Adrián. Perdóname, antes de la Sí, reflexión final, algo que tiene que ver un poco con no, por favor. lo toca mucho en la historia personal a Fabián. Es contrafáctico lo que voy a preguntar y político. ¿Qué hubiera sido de la Facultad de Medicina si hubiera seguido el doctor Ferreira, ¿no? ¿Qué sé yo? Con él hablé, ¿eh? Por eso me lo imaginé cuando lo dijiste. No, fue con él. A ver, Como Luis, conozco, Luis falleció este año, y esta conversación fue el año pasado. No lo sé. A ver, creo que hubiesen crecido mucho más las matrículas de las universidades del interior. la La privada. Universidad, la Universidad de Buenos Aires es una aspiradora de matrícula de estudiantes, es una aspiradora. Por lo tanto, si se hubiese restringido la oferta académica de la Universidad de Buenos Aires, lo que hubiese sucedido, como dice el viejo dicho, los melones se acomodan solos y la presión se hubiese ejercido sobre La Plata, sobre Tucumán. También es cierto que hablábamos de 7 universidades públicas dándome la carrera de medicina en aquel momento y hoy son más de 16. Hablando de universidades públicas, olvidémonos de las privadas, por un instante. Si además incorporamos a las privadas, se hubiese expandido la matrícula en otro lado. No es que se hubiesen dejado de formar estos médicos. Hubiese sido más difícil, hubiese sido más, más elitista quizá el sesgo de los estudiantes, pero yo creo que no, que creo que si Ferreira hubiese restringido, hubiese logrado cerrar el grifo, el agua fluye y se mete por la rendija que puede. No sé cuán impactante, yo lo jodía, él lo jodía, lo chicaneaba, ¿no? Decía, mira Luis, ¿quién nos hubiese atendido la pandemia? Y él se reía. Yo creo que Ferreira además vio la oportunidad en esa idea, fue por oportunista que lo hizo, no por convicción. Por convicción eran otros. Los chicos de Lupau tenían esa convicción. Sí, 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 totalmente. No, Luis era era un tipo que se acomodó a la circunstancia, Menem le abrió la puerta y él fue por ahí. Podría haber sido un gran radical llegado el caso. Ay, Adrián. Si le hubiese convenido, lo hubiese sido, ¿eh? Sí, probablemente. Por conveniencia, probablemente sí. Sí, Probablemente sí. por cómo era él, ¿eh? Probablemente sí. Yo creo que vio la oportunidad con Menem Y y le se mandó. subió a la ola. Y se subió a la ola. Pero bueno, era una reflexión porque sé y viví No, pero además yo lo lo que veo fue tu lucha en esa época. bien, pues sí, pero tiene que ver con los rings, el ring que uno elige subirse. No, no, está bien. A ver, ¿Eh? vos estabas en el ring por convicción Sí, está bien. y él Yo quiero estaba en el decir ring que por oportunidad. no era fácil con Menem sacando el 50% de los votos. A ver, con Menem, que era John Fisher Kennedy, y Ferreira con aspiraciones, aprovechando la oportunidad, Pero voraces. vuelvo a decir, no era fácil en esa época ser contrario al paradigma imperante. No, 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 a ver, vos tuviste que enfrentar realmente al poder en serio, lo recuerdo. ¿Qué sé yo? Digamos, no quería dejar pasar porque en otra charla No, pude pero mencionarlo. no dejemos de reconocer a Oscar Ruberov como quien realmente nos dio la No, especie sin para que... ninguna duda, Oscar Julio, hoy tenemos universidad pública gracias a que Oscar Julio fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Y en medicina, bueno, esa batalla no fue fácil, No, puedo dar fe de eso, la diste, y además de todo con humor y con ingenio. Y con tu creatividad de siempre, y sabes a lo que me refiero. está bien, pero eso es... Al afiche del pingüino, fue una genialidad.
el afiche del pingüino. Ferreira vestido como el pingüino de Batman. Vos sabés Aparte, que fisonómicamente se parecía. el afiche lo ideó Miguel Lafuente. Ese afiche lo hizo Miguel Lafuente, un salteño divino. Y cuando él lo vio, cuando Ferreira lo vio, nos llamó al decanato y le pidió a Miguel que se lo firmara. Hijo de puta. Que en paz descanse. Qué gran hijo de puta. Bueno, se despide alguien ahí, no llegué a ver quién era. López Sá, Guillermo López Sá. Suerte, Guillermo. Gracias por tu participación. Bueno, te invito a la reflexión final, si ya. Si les parece bien, sí, mi pequeño recorrido de hoy intenta advertir sobre las circunstancias de los debates que empiezan. No pretendo ser un agorero de las tragedias, ni mucho menos. Digo, empecemos a prestar atención a estas cosas, porque si no les prestamos atención nosotros, otros lo harán por nosotros. Y lo peor que nos puede pasar frente al cambio que se avecina, y esta es de nuevo mi opinión como mi nariz, es que el cambio suceda sin que nosotros advirtamos que estaba pasando. Y el terremoto nos sepulte y nunca entendamos por qué. Cuando yo pienso en cómo defiendo mi propia intimidad, cómo defiendo mi propia vulnerabilidad, cómo voy a enfrentarme a las cosas que me cuesta más entender, también creo que es la manera en la cual Agustín, que es más joven que todos nosotros los que estamos acá, nos está demandando como adultos y como los que lo antecedimos en la reflexión. ¿Qué reflexión le heredamos a él si nosotros no pensamos sobre las discusiones que vienen? No tenemos que resolverlas, pero por lo menos las tenemos que poner en evidencia. Bueno, Adrián, agradecidísimos en nombre del observatorio y de la UNSA por esta gran charla que has dado, que como buen docente nos has plantado un montón de nuevas inquietudes ante los desafíos que se presentan al hombre. Muchas gracias y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches a todos. Un placer, como siempre. Gracias, Adrián. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias. Gracias, Adrián.